¿Cómo ves vos la situación actual? Bueno, tomo parte de tu descripción de la coyuntura que hizo foco en dos cuestiones que para este ciclo en particular son dos dinámicas que están siendo muy interdependientes, ¿no? El proceso económico y el proceso político. Desde lo económico, naturalmente, este es un proceso político condicionado por el proceso económico. Milei es un presidente elegido para resolver los problemas de la economía, para ofrecer soluciones económicas, y muchas de las decisiones que se tomaron ayer están orientadas en ese sentido, quizás en dos planos, uno más coyuntural y otro más estructural, ¿no? La reforma del Banco Central es una iniciativa más estructural que intenta darle al funcionamiento de esa institución tan importante para una economía como es el Banco Central, bueno, determinadas características, digamos, tratar de desvincular el funcionamiento del Banco Central respecto del financiamiento del Tesoro, que creo que es el aspecto más central de ese proyecto. Tuvo media sanción, muy probablemente el gobierno logre sacar esa reforma, pero después hay iniciativas que están más a tratar de lograr mayor flujo en la actividad económica, ¿no? Tanto el proyecto de inocencia fiscal que intenta ser un facilitador para que la gente introduzca los dólares del colchón en el sistema y eso permita remonetizar al sistema, que la actividad económica fluya de otra forma, y el anuncio temprano de incentivos para los créditos hipotecarios que tiene también el objetivo de movilizar un área muy sensible a la actividad económica y sobre todo al empleo, que es la construcción. Pero al mismo tiempo diste cuenta de movimientos en el terreno de la organización de la representación política. Este sigue siendo un gobierno en minoría. Ya es sabido que Milei llegó al poder, a la presidencia, siendo un presidente sin partido, sin representación mayoritaria en el sistema. Se ha venido apoyando en su vínculo con aliados, pero nunca ha logrado construir certezas en esos vínculos con los aliados, nunca ha logrado construir una coalición más amplia que esté sustentada sobre la base de acuerdos políticos con esos actores. Bueno, los está queriendo construir ahora por dos motivos. Primero, para poder asegurarse los votos y los apoyos necesarios para poder seguir tomando decisiones, sobre todo en el Congreso, pero también, y termino con esto mi alocución en relación a tu reflexión, creo que estamos viendo ahí también movimientos que están orientados a algo que va a ser muy relevante el año que viene, que es la confección de la oferta electoral, ¿no? Saber quién va a estar con quién cuando a los argentinos se les ofrezcan las diferentes ofertas para elegir un presidente que continúe Ujú. gobernando la Argentina más allá del 2027. Claro. Y en el medio de todo este dispositivo, ¿no? Em, qué hace el peronismo, ¿no? Porque el peronismo, así como el oficialismo quizás está encontrando cierta dificultad de decir, bueno, ok, ¿quiénes son nuestros candidatos hoy? Un poco porque no tiene candidatos con un nivel de conocimiento como pueden llegar a tener, no sé, desde el PRO. Por el otro, por caídas, el que quizás más tenían para sacar a la arena de debate era Adorni y claramente ya ha terminado su carrera política. En el peronismo también eh, eh, tienen caras conocidas, pero la pregunta ahí también es quiénes pueden ser esas caras y quiénes deciden cuáles sean esas caras. Bueno, sí, dos aspectos relevantes también conectan con esto de la oferta electoral. Naturalmente el peronismo tiene una ventaja en un contexto donde tiene muchas desventajas, ahora las mencionamos, pero tiene la ventaja de ser visualizado, identificado, visto por el público como la principal alternativa opositora a Milei. Lo dicen los números, es el espacio opositor que recoge mayor intención de voto, eh, pero esa ventaja convive con un problema que tiene el peronismo, que lo acarrea desde el 2023, que es una crisis de reputación, una crisis de prestigio. El peronismo se presenta y actúa como la principal fuerza opositora a Milei, pretende ser el que intente capitalizar el desencanto que pueda haber en el electorado con Milei,
El problema es que, más allá de sus propios votantes, que son los que manifiestan intención de voto al peronismo y los que le dan esta categoría de principal fuerza opositora, el peronismo para ganar a Milei necesita seducir a los desencantados de Milei, que tienen una particularidad, que son desencantados del peronismo también. Claro. Porque son esos votantes que eligieron a Milei para cambiar en 2023, para no permitirle al peronismo seguir gobernando, y que hoy una parte de ellos, no todos, pero una parte de ellos, están desencantados con Milei. Ahora, hay ahí, y esta es quizás el principal desafío que tiene el peronismo para pensarse ganador en el 2027, hay en la escena muchos factores que pueden organizar la demanda, que pueden organizar el modo en que los votantes se posicionan frente a la escena, pero hay un clivaje que sigue siendo un clivaje estructural, una dualidad que subyace a la escena política y que es organizadora del modo en que los argentinos nos paramos frente a la escena política, que es el clivaje peronismo-antiperonismo, ¿no? Hay ahí Claro. una dificultad del peronismo para derrumbar esa barrera y permitir que los desencantados de Milei se piensen con posibilidad de votar al peronismo. Yo estoy haciendo una simplificación, naturalmente puede haber desencantados de Milei que estaban desencantados con el peronismo en 2023, pero que ahora estarían dispuestos a votar al peronismo. No estoy diciendo que ese votante no exista, puede haber, pero todavía no parece ser una cuantía o un volumen de votantes que le permitan al peronismo entusiasmarse con aprovechar esta circunstancia, insisto, que es una circunstancia que en términos generales, cuando uno mira el clima de opinión pública, es un clima de opinión pública mayoritariamente desfavorable al gobierno. Esta es la novedad de la segunda mitad de mandato de Milei, ¿no? Milei sostenía niveles de apoyo durante los primeros 2 años de mandato, y eso le permitía, tener una perspectiva de gobernabilidad. Ahora, lo que estamos viendo en la segunda mitad de mandato, en el inicio de esta segunda mitad, en este 2026, es una caída en los niveles de apoyo al gobierno, producto de que la mayoría no se siente satisfecho con lo que está viviendo. Tiene críticas respecto de la situación económica, manifiesta síntomas de dolor, fundamentalmente vinculado a la cuestión de los ingresos. Los salarios bajos es la principal preocupación ciudadana, y la mayoría está demandando cambio. No cambio político, sino cambio en relación a lo que le está pasando. No le gusta lo que le está pasando y quiere cambiar. Y eso se ve reflejado en las encuestas. Entonces ahí aparece esta composición de escena en donde tenemos al oficialismo, tenemos al peronismo, parecieran ser los dos principales protagonistas, pero los dos están afectados por alguna desventaja, ¿no? El oficialismo por el presente y el peronismo por el pasado. Y en esas desventajas no pueden, digamos, asumirse como representantes de una mayoría ganadora. Así que ese va a ser un poco el aspecto que hay que monitorear de acá al 2027 para pensar, quién llega mejor parado y qué posibilidades reales tiene cada uno de ganar y de gobernar Argentina después del 2027. Claro, claro. Ahora, en medio de esto, ¿no? Después de lo que está pasando con el ningunismo, ¿no? Con ese nivel de descontento que abarca tanto hoy a Milei, que antes era el outsider. Hoy Milei claramente no es un outsider, de hecho es el presidente de la nación, no existe nada más insider que eso. ¿Qué es lo que puede llegar a aparecer? Porque ¿aparece alguien que capitalice todo eso o toda esa masa de gente todavía sigue sin representación? Bueno, varias cosas. Primero, es interesante el planteo que hizo el Observatorio Pulsar UBA con este término ningunista. Efectivamente, esto no es un fenómeno de ahora, se ha venido profundizando en los últimos años. La gente se muestra cada vez más reacia a afirmar tener una identidad político-partidaria. No digo que todos lo sean, pero una porción muy importante de la población, que oscila entre el 30 y el 40% en los últimos años, se asume como independiente. Y efectivamente eso es lo que aparece muchas veces en contextos de insatisfacción, ¿no? Y en este punto lo que estamos viendo es que hay una porción muy importante del electorado que se manifiesta independiente desde el punto de vista político y se manifiesta insatisfecha. Y esa combinación de factores puede llevar a pensar que ahí está faltando una oferta que atienda esa demanda. Ahora, y ahí aparece esta idea de los outsiders, que es una idea que
conecta también con la crisis de representación política que atraviesa la Argentina desde un punto de vista coyuntural, pero además es un fenómeno global, ¿no? Yo digo que ahí el problema que tiene esa perspectiva de pensar que aparece un outsider y pueda capitalizar eso, es que esa población ningunista en los términos del Observatorio Pulsar-UBA, es una población absolutamente heterogénea, probablemente mayoritariamente despolitizada, que no tiene una identidad política porque no conecta con la política intensamente. Entonces es muy difícil amalgamar esa población. Es muy difícil decirle a todo ese conjunto de votantes, bueno, yo tengo la solución, simpaticen conmigo. Esa es la tarea que tendría que tener el outsider, ¿no? Ir a ofrecerse a ese electorado y que el 100% de ese electorado conecte y se identifique con ese outsider. Eso no es fácil. Sobre todo no es fácil porque el outsider tiene que empezar a tomar definiciones para presentarse en la escena. No es solamente con ser outsider, no alcanza. Después empiezan las preguntas. Y cuando el outsider empieza a explicar qué es lo que piensa, qué es lo que ofrece, ahí empieza la dificultad de amalgamar el 100% de esa población ningunista que parece mucha, pero después es difícil de juntar. Bien. Y esto es todo sin contar la dificultad de que cuando el outsider se lanza a la escena, empieza a presentarse como un actor político, empieza a tener el ataque bilateral. Si hay algo difícil en política es soportar una oposición bilateral. ¿Qué es una oposición bilateral? Que te ataquen de los dos lados. Claro. Te van a atacar de los dos lados, porque si sos un outsider que intenta hacer una síntesis superadora de una polarización o de una confrontación entre dos polos, esos dos polos tienen los dos el mismo incentivo en destruirte, en confrontar con vos. Y ahí aparece mucha más dificultad para que ese outsider conecte con esa población que empieza a ver que a ese outsider se lo critica y se lo cuestiona. Entonces, uno mira la escena hoy y a pesar de ver una gran porción de población que se identifica como independiente, que no simpatiza con ninguno de los dos polos, esta pareciera ser una escena con mucha predisposición a la polarización. Porque esos dos polos, esas dos comunidades políticas de las que hablábamos antes, el oficialismo y el peronismo, las dos reúnen sumadas, combinadas, más del 50% del electorado. Entonces es muy difícil que algo aparezca y pueda romper esa polarización con fuerza, aún en un contexto donde hay una población, 30, 35, 40% del electorado que se muestra ningunista, como señalaba ese informe. Entonces, todo esto, obviamente, suele aparecer en los años no electorales, previos a elecciones presidenciales. Esto ya lo hemos visto, la hipótesis de una tercera vía siempre aparece. Mi impresión particular, viendo la composición de escena, es que me parece que le va a costar mucho a un outsider poder pararse en esta escena y ser un actor competitivo, viendo cómo están constituidas estas dos comunidades políticas de las que hablábamos, oficialismo y peronismo.